Resumen toda la información entonces de Romildo Lavia Rach. Nos vamos ahora al contacto ya diario, ¿no es cierto?, con nuestro compañero, líder y conductor, Marcelo Rubiolo. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Elsa. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todo el nordeste argentino. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo por ahí? Bueno, un poco peor que ayer, buenas pero noticias entonces. digamos, mañana voy a estar mejor, sería. Bueno. ¿Qué va a hacer? Hay que reírse, ¿no? Exactamente, Está bien. exactamente. Bueno, Marcelo, esta cuestión de la empresa Vicentín que ha dividido un poco las aguas, ¿no es cierto? Esta decisión que tomó el presidente, bueno, ahora está viendo una reunión en Olivos, habrá que ver qué va a pasar. Sí, básicamente, justamente el título es estafadores o víctimas, ¿no? La verdad que en este contexto de pandemia que estamos viviendo, justamente hoy hablábamos con profesionales de la materia, también nos hemos comunicado con el contador Carlos María de los Santos, y vale rescatar dos cuestiones. La primera para analizar sería por qué llegamos a esta situación, ¿no? Que tiene que ver con créditos mal otorgados a la empresa Vicentín por el Banco de la Nación Argentina en el anterior gobierno, con fuga de capitales al exterior de parte de la parte societaria de esta empresa, con malversación y malgastos del patrimonio activo de esta empresa cerealera y sobre todo con una gran cartera de deudas que incluye justamente a productores, a comercios del Chaco, por cifras que están en los 800 millones de pesos y se habla de una deuda total de 10.000 millones de pesos en primera instancia. Es decir, creo que hay que tratar de separar las aguas y comenzar como argentinos a ver los grises. En una opinión personal, tratar de no ser tan extremistas e irnos del negro al blanco. No puede una empresa que actualmente está debiendo, actualmente el productor se siente estafado, actualmente con una deuda gravitante que además daña nuestro patrimonio nacional porque los créditos fueron otorgados por el Banco Nación y son dineros que devienen de nuestros impuestos, no puede ser hoy una víctima. Lo que sí, digamos, es bueno decirlo que de ninguna manera uno puede estar a favor de una expropiación a una empresa privada en el marco de una democracia. Y esa es la otra cuestión, el avasallamiento de nuestros derechos jurídicos, el avasallamiento de nuestros derechos constitucionales. En la opinión del contador Carlos María de los Santos, le pareció una medida apresurada, la del presidente Alberto Fernández, y en lo personal pienso que es un anuncio rimbombante de parte del presidente de la Nación, acelerado por una verdadera cuestión que realmente hoy ya es un mal endémico, que son la cantidad de infectados del coronavirus. A mí me parece que esta reunión que hoy se está celebrando en Olivos, que creo que ya acaba de terminar con los titulares de la empresa Vicentín y sobre todo con el CEO, que es parte de la tercera generación de esta empresa, fíjense ustedes que es de apellido Nardelli y es hoy el principal referente de la empresa Vicentín, lo que habla justamente de cómo han cambiado las cosas en esta empresa que otrora fuera pionera en cereales, en algodón y que realmente tenía un impacto económico en toda nuestra región y que fue creada por la familia Vicentín. Hoy poco queda de los abuelos Vicentín, hoy queda más de una tercera generación acostumbrada más a contraer créditos, a los yates y a la gran vida que al trabajo diario de atender las obligaciones comerciales o empresariales. Y eso no significa que uno lo subestime, si no sería así, no hubieran llegado a esta circunstancia. Exacto, una
¿Cuál es tu opinión con respecto a este encuentro? ¿Es como que el gobierno supuestamente puede dar un pasito atrás o calmar un poquitito el ímpetu expropiador en este encuentro que va a realizar o que está realizando con los referentes de la empresa? A Porque... mí, Sí. no, te escucho, Elsa, te escucho. Sí, quería saber cuál es tu opinión con respecto a eso. A mí me parece que este era el camino. Es decir, primero hacemos el anuncio de la expropiación y después nos juntamos con los titulares de la empresa. Me parece que una cuestión ordenada, y quizás no tenga que ver con el presidente, sino con sus asesores financieros, contables y políticos, hubiera sido reunirse primero con la familia, establecer una tregua de 60 días, buscar la cartera de deudores, buscar en qué situación estamos, pensar en una intervención público-privada y después, en una última instancia, ya en el último casillero, anunciar la expropiación. Para mí, el anuncio de expropiación que hizo el presidente Alberto Fernández tiene que ver con una cortina de humo. Sinceramente, es lo que opino. A mí me parece que es una maniobra de distracción para que la gente deje de hablar de coronavirus y hable de otra cuestión. Sí, pero... Me especialicé en comunicación y hoy estoy ejerciendo el periodismo, pero esto no lo digo yo, los estudiosos de la materia en comunicación saben que para distraer la atención del pueblo, nada mejor que otro problema. Con un detalle, Marcelo, se olvidaron que estamos en plena negociación de la deuda y en las esferas donde se negocia esa deuda, la situación de la República Argentina, esta noticia es un golpe totalmente negativo y opuesto a lo que la República Argentina quería obtener o quería lograr a través de esas negociaciones, porque mostrar esta situación del país no beneficia en absoluto, ¿no? Que creo que es por eso que se está flexibilizando un poquitito el gobierno nacional en torno a este empuje, este ímpetu que tuvo en un principio con la intervención y la expropiación de la empresa, supongo, ¿no? Por eso, Elsa, lo digo, uno cuando gobierna para afuera también gobierna para adentro, ¿no? Y me parece que el objetivo primario era distraer la atención y el segundo, comenzar a negociar asustando. Es una opinión personal. En segundo lugar, a mí, en lo personal, me parece que es como decía mi padre, los de arriba siempre se terminan arreglando y los de abajo pelean siempre. Así es. O los ricos terminan arreglando y los pobres terminan peleando. Esa fue la historia siempre del mundo. Entonces a mí me parece que esto de alguna manera ya está conversado y que ponernos de un lado o del otro lo único que hace es alimentar la grieta para la cual hoy no nos sirve. Es una maniobra que tiene que ver más con la comunicación que con lo real y en el medio de una situación sanitaria difícil y de una situación económica adversa con una próxima pandemia de comercios y de empresas que pueden llegar a cerrarse. Marcelo, uno también se pregunta qué posición será que toma el gobernador de Santa Fe, ¿no es cierto, Omar Perotti? Bueno, el gobernador de Santa Fe es aliado del presidente Alberto Fernández. No hay que olvidarse que Santa Fe hoy está siendo gobernada por el peronismo después de prácticamente más de 12 o 16 años. La gente por ahí me va a ayudar a través de los mensajes. Es decir, Perotti debe alinearse, no tiene todavía mayoría legislativa, es decir, hoy depende de presidencia y Chaco también depende de Buenos Aires y las principales empresas exportadoras están en Buenos Aires. De manera que lo que pueda hacer Perotti o lo que puedan hacer los gobiernos de provincias es muy poco porque el problema es muy grande. Claro. Marcelo, ¿qué opinión te merece la reacción del pueblo de Avellaneda? Me parece que fue absolutamente leal,
absolutamente defensible, absolutamente genuina, muy defensora de sus derechos, y era una reacción que era la esperada. Es lo mismo que se quiera expropiar una desmotadora algodonera en Dugrati o una cooperativa en Saespeña. El pueblo debe salir a defenderse porque es la realidad. Nosotros no vivimos en una autocracia, y los principales fundamentos de una democracia son las libertades individuales y las libertades empresariales. Y sin duda que la última definición con respecto a una expropiación debe tenerla la justicia. No es el Poder Ejecutivo el que tiene que actuar con respecto a esto. Ya sea un concurso de acreedores o sea un pedido de quiebra, la última palabra debe ser de la justicia, y no debemos nunca dejar de tener en cuenta en una democracia la división de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Y esta es una tarea que 100% le corresponde al Poder Judicial. La expropiación es algo que correspondería, o una determinación con respecto a esto, o una medida con respecto a esta situación, estrictamente al Poder Judicial y no hacia el Poder Ejecutivo. Por eso me parece un atropello y un avasallamiento a las instituciones la palabra expropiación. Me quedo más con la palabra intervención, pero en definitiva, vuelvo a decir, no hay casualidades cuando uno está en un sillón presidencial, hay causalidades. Nadie llega a presidente porque sí, y no podemos ni subestimar al presidente ni subestimar al presidente de la sociedad de Vicentín. Nadie llega porque llega donde llega, decía mi amigo Jorge Garlisi de Charata. Muy bien. Cuando surge el tema de la expropiación, cuando surge fundamentalmente esta manifestación espontánea que hacíamos referencia de los vecinos de Avellaneda, también hubieron sectores que como que comparaban toda esta situación con todo el proceso que vivimos en la República Argentina en torno a la 125, a la resolución 125. ¿Pensás que podría llegar a darse con este caso una situación así en el que el campo o el sector agroindustrial de la República Argentina pueda tener este tipo de posturas? Aunque la mesa de enlace no está muy unida, ¿no?, en estos momentos con este tema. Lo cual tampoco es casualidad. Que Alfredo de Angel y que Eduardo Bussi hoy estén parados en dos veredas distintas, está planteando lo que es la Argentina de hoy, es la grieta argentina, y que fueron principalmente los representantes de aquellas manifestaciones históricas de la resolución 125. Por eso creo que no veo cercano que pueda llegar a pasar algo con respecto a lo que pasó con la resolución 125, que tenía que ver con las retenciones de la soja, porque era otro contexto internacional, era otro contexto político, y sobre todas las cosas porque precisamente el presidente Alberto Fernández en esa época era jefe de gabinete, y él se fue justamente en desacuerdo por esa resolución 125. Así que no vería prudente que ahora haga todo lo contrario de lo que en su momento manifestó. Bueno, estamos esperando, Marcelo, el tema de la reunión. Aparentemente, bueno, continúan, habrá que ver qué decisión final se toma. Perotti dijo que el presidente está dispuesto a escuchar alternativas por parte del Grupo Vicentín, así que en principio continúa la charla. Absolutamente. En definitiva, es lo que veníamos hablando. Claro. Siempre está la posibilidad de acuerdo, y más si estamos en democracia. Por ahí lo que molesta siempre, y hoy hablaba justamente con los amigos y queridos periodistas de Videovisión Centro, esa mirada siempre porteñocéntrica de todas las cuestiones. Como lo dijo hace unas semanas un epidemiólogo a nivel nacional. ¿Por qué tenemos que mirar siempre todo desde el interior con los ojos de Buenos Aires? ¿Por qué? Si nosotros tenemos muchas miradas distintas, superiores, y situaciones económicas por las cuales hemos pasado como región, en las que hemos salido adelante, y que muchas veces en Buenos Aires se miran en un café, se miran desde una oficina con aire acondicionado,
y no en el medio de un campo, arriba de un tractor o arriba de una cosechadora. Tenemos que empezar a acostumbrarnos que el federalismo que tanto nosotros exigimos desde el interior, ese federalismo que exigimos es un federalismo que debemos tratar de estar convencidos nosotros, porque nosotros no podemos pedirle a Buenos Aires que mire las cuestiones de manera federal si nosotros mismos esperamos a Buenos Aires que tome determinaciones por nosotros. Por eso molesta mucho, me parece que es una forma de subestimar al pueblo cuando se dice Argentina será Venezuela, Argentina será Cuba. No, Argentina no puede ser nunca Venezuela y no puede ser nunca Cuba, porque precisamente es Argentina, porque tiene otra historia, porque tiene familias pioneras, inmigrantes, porque tiene más libertades individuales que en países como Venezuela o en Cuba. Y sobre todas las cosas, hay que pedirle a la gente de pensar en una soberanía territorial que podamos ejercerla cada uno en los debates y en las charlas, y no tratar de tocar de oído y respetar a los que saben. Uno no puede hablar de medicina, uno puede o aconsejar sobre medicina, uno puede opinar escuchando las diferentes posturas de la medicina. Y lo mismo pasa con la economía y lo mismo pasa con las finanzas. De manera que cuando dicen Argentina será Venezuela, no será nunca Venezuela, porque nosotros somos Argentina, orgullosamente argentinos. Venezuela es Venezuela y tiene su historia. Cuba es Cuba y tiene su historia. Nosotros somos Argentina. Y quienes hablan de que Argentina será Venezuela o será Cuba, tienen que ir a esos países para poder hablar. Uno no puede hablar con tanta liviandad si no conoció de cerca esos países. No se puede hablar tan subestimar tanto a la gente y hablar tan livianamente de estas cuestiones, porque nosotros somos Argentina y vamos a defender, y así como salimos con la resolución 125, salió ahora el pueblo de Avellaneda, y nosotros mismos tenemos que ser defensores de la propiedad privada, pero no nos tenemos que enganchar en discusiones estériles y en blancos y negros. ¿Por qué no puede haber grises? Justamente por engancharnos en discusiones estériles y pensar que todo es negro o blanco, hoy estamos con 66 o 67 muertos en resistencia. Claro. Muy bien. Perfecto, Marcelo. Excelente el análisis, como siempre. Bien, muchísimas Muchas gracias, gracias, Marcelo Rubiolo. Nos vamos a reencontrar en otro capítulo mañana. Tenés que tener Sí, asistencia por supuesto. perfecta, ¿eh? Tenés que tener asistencia perfecta desde la casa con las llamadas y las videollamadas. Las videollamadas en el noticiero, ¿sabes? Vamos a ir anotando. Vamos a tomar asistencia, Marcelo. Estoy aquí las 24 horas. Perfecto. Que cuando ustedes me digan, yo salgo. Bueno, a la medianoche dijeron. Ahí te están reclamando Guido Policena y Nuria Escolari también, así que... Bueno, Cuando quieran, me cambio la corbata y todo. Gracias, Marcelo. Buenas Saludo noches. grande, abrazo. Muchísimas Buenas gracias. noches, gracias Chao, a ustedes. chao, Nos chao. vemos. Un abrazo. Eso de la manito, Gracias. el saludo me encanta. Que implementamos la otra vez. ¿Seguimos en Noticiero 9?